encontramos que en ese tiempo, en esa fecha, el ciclo de la liberación de Israel había llegado. Y como había llegado el ciclo de la liberación de Israel y se estaba en ese tiempo, entonces Dios levantó su hombre allí. Al levantarlo, ¿qué sucedió? Al levantarlo se estaba en el ciclo. Si el pueblo lo recibía, ese pueblo saldría en la liberación con ese hombre. Pero ¿qué sucedió? El pueblo lo rechazó. Al rechazarlo, entonces Dios se llevó a su profeta para el desierto. Por allá se casó y estuvo viviendo 40 años. ¿Qué sucedió? El pueblo de Israel dejó pasar el ciclo. Y vean ustedes que Moisés tenía 40 años. 40 años Moisés tenía. Y 40 habla de juicio. Entonces ya en los años de Moisés, allí estaba algo representado. Y ahí estaba Moisés para salir con el pueblo. El pueblo dejó pasar ese ciclo. Entonces tuvo que esperar 40 años más hasta que llegara otra vez ese ciclo en la vida de Moisés cuando él tuviera 40 años. Ese es el ciclo que Dios estaba llevando a cabo, y ese era el ciclo que estaba corriendo, y estaba en el mismo Moisés el tiempo ahí señalado. Luego encontramos que a los 40 años pues regresó, volvió otra vez el ciclo de Dios en la vida de Moisés, manifiesto para ese ministerio poder operar. Si el pueblo lo hubiera recibido en el primer ciclo, dice el hermano Branham que Dios hubiera preparado a Moisés en 5 minutos. Así es que no tenía que irse para ningún sitio, allí mismo en medio de ellos, el hombre quedaba preparado. Bueno, vean ustedes que el pueblo salió, pero no salió atrasado por causa de Dios, ni por causa de Moisés, sino por causa de que rechazó. En el tiempo que no tenía que rechazar, rechazó. ¿Cuántos antes de él, cuántos falsos habían venido? Eso no importaba. Pero el verdadero vino en el ciclo asignado de Dios. Al rechazarlo, rechazaron el plan de Dios, y entonces Dios se tuvo que llevar su hombre, el ciclo pasó, y vinieron 40 años más de sufrimiento para Israel, y en el año 430 de cautiverio de Israel, ya Moisés tenía 80 años. Ahora, Moisés al tener los 80 años, regresa ya con una edad bastante avanzada. No quisieron recibir un joven, ahora reciben un viejito. Es que cuando la apretura aprieta bastante, entonces pues, ya usted sabe, entonces el pueblo comenzó a clamar. El pueblo tenía que reconocerlo, aceptarlo y hacer de acuerdo al plan que Dios tenía a través de Moisés. Bueno, Moisés llegó entonces con 80 años, y entonces el pueblo sí lo reconoció, el mismo que había tenido 40 años antes con ellos. Entonces encontramos que el pueblo salió en el año 430 de su cautiverio. Ya le habían pasado 30 años más del tiempo de los 400 años, a causa del pueblo, no a causa de Dios. Bueno, después, por seguir molestando, después por el desierto, 40 años en el desierto. ¿Ven los ciclos de 40 años ahí? Ahora encontramos que en esos lapsos de tiempo, fíjense, comenzaron a molestar en ese ciclo de 40 años,
de 40 años de la vida de Moisés, en el segundo ciclo de 40 años de la vida de Moisés, siguieron molestando. No entró el pueblo. O sea, quiero decir, en el tercer ciclo de 40 años de Moisés, no entró el pueblo, ni entró Moisés. Tuvieron que pasar 40 años para poder entrar. No pudieron entrar porque molestaron mucho y Dios dijo, no entrarán. De los que salieron, ninguno entrará. Luego tuvieron que terminar los 40 años para entonces, ¿qué? Para entonces Dios meterlos a la tierra prometida. Ya no en el ciclo de los 40 años que correspondía a su salida, sino en el ciclo de un nuevo ciclo que comenzó. Y entonces Dios ahí le cambió el mensajero y ahí Josué entró con ellos y los estableció allá en la tierra prometida sobre el mensaje que tenían, que Moisés les había traído. Y en 5 años, fíjese, lo que en 40 años no pudieron hacer, después en el nuevo ciclo, el pueblo se portó bien, seguida se portó bien, honraron a Josué. Dios le dijo, como fui con Moisés, seré contigo, y te honraré a ti delante del pueblo para que el pueblo te tema y para que el pueblo sepa que yo estoy contigo. Y ese pueblo nuevo, que había nacido en el desierto, pues entonces se portó bien y entraron en 5 años. Bueno, ya los ciclos de 40 se habían acabado con Moisés, ¿verdad? Ahora pues, en un tiempo de 5 años, ya el pueblo de Israel estaba en la tierra prometida.